Normandía. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejar un comentario o dar un like. Es totalmente gratis. Y no olviden oprimir la campanita. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. Normandía, la reacción alemana frente al desembarco. Comenzamos. La madrugada del 6 de junio de 1944 encontró a Erwin Rommel en casa descansando luego de celebrar el cumpleaños de su esposa. La decisión del mariscal de campo de haber tomado aquella pequeña licencia, también con fines de coordinar el movimiento de fuerzas de reserva en Normandía, personalmente con el Führer. En el momento en que se lanzaba la invasión, fue resultado del hecho de que los alemanes no poseían capacidades de pronóstico del tiempo comparables a las de sus oponentes, mientras que los pronosticadores aliados discernieron que las condiciones climáticas mejorarían lo suficiente el 6 de junio como para permitir un desembarco. Sus homólogos alemanes no reconocieron la posibilidad de una mejora del clima, mientras que los pronosticadores aliados disciernen que las condiciones climáticas mejorarían lo suficiente el 6 de junio como para permitir un desembarco. Rommel no fue el único sorprendido con la guardia baja. El séptimo ejército alemán a cargo de la defensa de Normandía había delegado a todos sus comandantes superiores a un juego de guerra en Rennes, una ciudad del sur de Normandía, lejos de donde estaban a punto de ocurrir los desembarcos marítimos y los lanzamientos paracaidistas el día de la invasión. El teniente general Speider llamó a Rommel por teléfono a las 6:30 desde la Roche-Guyon, en cuanto se confirmaron las noticias de que la gran flota de invasión había anclado frente a la costa. Speider le informó que las medidas tomadas hasta este momento estaban realizadas. Rommel llamó a Berghoff para cancelar su visita a Hitler. Fuera de la casa lo esperaba su chofer sentado en el coche oficial, un Hodge descapotable, y emprendieron el viaje hacia Francia a toda velocidad. Rommel no llegaría a su cuartel general hasta el anochecer. Para entonces, los aliados se habían establecido con éxito en las 5 principales playas de desembarco. Además, los paracaidistas británicos de la Sexta División Aerotransportada se habían apoderado de las tierras altas al este del río Orne, mientras que los paracaidistas estadounidenses tenían gran parte de la base de la península de Cotentin. Los oficiales de plana mayor del grupo de ejércitos B, reunidos en la sala de operaciones en el castillo de la Roche-Guyon, trabajaron febrilmente intentando evaluar la situación a partir de los informes que iban llegándole del séptimo ejército. Speider tuvo que vérselas también con los altos mandos, las continuas llamadas telefónicas de la OKW, Oberkommandeur der Westmacht, alto mando de las Fuerzas Armadas de la OB West, Oberbefehlshaber West, alto mando del oeste, revelaban el nerviosismo reinante en los niveles más altos. A las afueras de París, en Saint-Germain-en-Laye, el cuartel general de la OB West se hallaba en estado similar, en medio del incesante repiqueteo de los teletipos y las constantes llamadas telefónicas. El jefe del Estado Mayor de Rundes, el general de infantería
Günther Blumentritt llamó a la playa mayor del OKW en el Berghof para hablar del envío de las divisiones acorazadas cuyo despliegue tanto había insistido Hitler en controlar. Poco antes de las 6 o 7, el OKW devolvió la llamada. Se oponía violentamente al arbitrario despliegue de las reservas de la OKW que solicitaba la OB West. La iniciativa debía ser detenida inmediatamente. Hodel llamó entonces a Spader para asegurarse de que la orden era cumplida. Blumentritt tuvo también que llamar al cuartel general de la Tercera Flota Aérea de la Luftwaffe, al Grupo Naval del Oeste, incluso a Otto Abetz, el embajador alemán en París, y al gobierno de Vichy para instruirle acerca de las declaraciones que habían acordado previamente, instando a la población a mantener la calma con advertencias contra la sedición, el sabotaje y cualquier obstrucción a las contramedidas de los alemanes. Aunque probablemente no les pareció así a los soldados que desembarcaron en la playa de Omaha. La reacción alemana a los desembarcos fue, en el mejor de los casos, desfavorable. Los dos batallones que se encontraban en la playa de Omaha infligieron no pocas bajas a los estadounidenses atacantes y durante un corto periodo de tiempo incluso pareció que podían aguantar la acometida del desembarco. Sin embargo, en lugar de asegurarse de que los estadounidenses fueran detenidos, Kreis envió sus reservas para hacer frente a los desembarcos británicos más exitosos en el este. La presión estadounidense finalmente hizo retroceder a los alemanes y eliminó los obstáculos que planteaba Omaha. En los niveles superiores de mando el rendimiento fue aún peor. Adolf Hitler se negó a dar crédito a la magnitud de la operación aliada en Normandía, aludiendo que se trataba de una operación de engaño. Incluso se ha escrito acerca de la negación de los altos mandos a despertar al Führer más temprano. No querían molestarlo. El jefe de operaciones de la OKW, Alfred Gödel, se negó él mismo a liberar las divisiones de Panzer que se encontraban en reserva. Hasta las primeras horas de la tarde, las dos divisiones Panzer más cercanas, la 12ª División Panzer Hitlerjugend y las Waffen-SS y la División Panzer Heller, fueron liberadas al grupo de ejércitos B para que inicien sus movimientos hacia la cabeza del playa. La Panzer Lehr había estado lista para movilizarse a las 6 horas, pero no recibió la orden de marcha hasta hora avanzada de la tarde. Al final, con los aliados en tierra, ninguna de estas dos divisiones estuvo en condiciones de llegar a la escena estelar el 6 de junio. La única unidad de blindados, la 21ª División Panzer, a cuyo frente se encontraba en ese momento el teniente general Edgar Feuchtinger, desde el 8 de mayo de 1944, estando formada por 20.000 soldados, no comenzó a moverse hacia las playas británicas y canadienses hasta la tarde del 6. Se las arregló para entablar batalla entre la playa de Juno y Sword. Aunque intentarían abrirse paso hasta las playas, no pudieron hacerlo contenido por la acción de la artillería antitanque aliada. El 6 de junio cogió desprevenidos a los defensores alemanes en una jornada para el olvido, fruto de la indecisión de los altos mandos militares de la Alemania nazi. El error fue que Adolfo Hitler, siendo un completo ignorante de las técnicas de la guerra, se sentía genio, como actualmente
Hay muchos ignorantes que se sienten genios de las finanzas, del derecho, de la justicia, de la economía, sin tener los conocimientos ni la experiencia para hacerse cargo de tales temas que requieren de una experiencia, de unos estudios y de una inteligencia superior. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.